Bueno, estamos en el Ateneo de los días jueves. Hoy vamos a ir a la página 126, capítulo 16, donde nos habla de los distintos tipos de modos. Modo hacer, tener, poder, ser y trascendencia. Decíamos entonces que en los manuales habituales de mindfulness, si es que los tocan, generalmente lo hacen, habla de un modo ser y un modo hacer, ¿no? El modo ser y el modo hacer. Pero lo que quisimos hacer en el libro, en Mindfulness 2.0, es introducir, aparte del modo ser y el modo hacer, el modo tener, poder y trascendencia. Son, son cosas distintas que no están habitualmente en los manuales de Mindfulness y creemos que agrega riqueza al tratamiento de estos. Ceci, ¿nos quieres leer, por favor? Bien. Modo hacer, tener, poder, ser y trascendencia. Desde Mindfulness podemos observar una clarísima división entre el modo ser y hacer. No obstante, desde Mindfulness 2.0 queremos invitar al lector a tener en cuenta otros dos aspectos, el tener y el poder. A las de Paul Ricoeur, 1913-2005, filósofo y antropólogo francés, que cabalgaba entre la fenomenología y la hermenéutica. Denominó esferas políticas. Diremos entonces que una acción realizada en el nivel C1, mente ordinaria, con el foco atencional poco estable en cualquiera de las tres partes, cualquiera de las tres primeras esferas, la del temor, el poder y el hacer, nos dará por resultado a priori la supervivencia y a posteriori el sufrimiento o malestar, lo que está relacionado directamente con el piloto automático no virtuoso, impulsado por el diálogo incesante entre la corteza orbitofrontal y la amígdala, sistema arriba-abajo, y vinculados con el distrés, sufrimiento y síntoma. Analiza, piensa, planea, se preocupa. Está relacionado con el apego, la aversión, ignorancia y ego. Responde de modo reactivo a las exigencias del entorno externo e internos, etiquetas, diálogos internos, etc. Podríamos decir entonces que quedamos esclavos de nuestros propios deseos, experiencias, resistencias a lo real. Proponemos como Bueno, recordatorio la siguiente fórmula. bien. Mabel, silencia su celular, por favor, porque se siente. Entonces, paramos, Ceci, acá un segundito. Entonces, para Mabel y para Maya, estamos en la página 126 del libro Mabel y estamos respondiendo a la pregunta 19 sobre los distintos modos. Hemos leído la primera parte donde se habla de en C1 cómo se está con un foco atencional poco estable y obviamente una conciencia C1 de carácter ordinario. Decíamos, Mabel, que habitualmente en mindfulness solamente se trabaja con el modo ser y el modo hacer. Hago. O estoy en el modo ser, que es lo que hemos estado aprendiendo. Lo que hemos hecho en el libro, hemos incorporado tres elementos. Página 126, Maya. Modos. Lo que hemos hecho, Mabel y Maya, es que en Mindfulness 2.0, al modo ser y al modo hacer, le hemos incorporado el modo tener, el modo poder y el modo trascendencia. Página 126. Cecilia acaba de terminar de leer la página 126 y nos propone que veamos el álgebra de sufrimiento, donde dice que, Cecilia continúa leyendo, álgebra de sufrimiento.
el sufrimiento es igual a expectativas más resistencias menos atención, Aceptación radical. aceptación Aceptación radical. radical. Y la álgebra de los problemas, el problema es igual a dificultad más expectativa más resistencia. Bien, ¿quieren En la anotar vida, ahí, Ceci? sí, ¿Quieres anotar al lado de AR, aceptación radical? ¿Mm? Entonces, retomamos el álgebra del sufrimiento. Dice, sufrimiento es igual a las expectativas más la resistencia. Ya sabemos que las expectativas más la resistencia, esto va a incrementar el nivel de sufrimiento. Pero lo que va a hacer restar a esto es la aceptación radical. Y por otro lado tenemos el álgebra de los problemas. Un problema es igual a una dificultad más expectativa más resistencia. Entonces fíjense cuando en la vida cotidiana nosotros mencionamos tenemos problemas, en realidad lo que tenemos nosotros no son problemas, lo que tenemos son dificultades. Que si a esa dificultad yo le sumo la resistencia y le sumo la expectativa, voy a juntar dificultad más expectativa más resistencia, entonces ahí ya voy a tener un problema. ¿Queda? puede ser que hablamos también de que la expectativa siempre va a estar. Muy bien, Cecilia, la expectativa siempre va a estar. El problema es que aparece la expectativa para nada. El problema va a estar en la intensidad de la expectativa. Recordamos eso. Bien, Entonces, porque la a veces puede expectativa que no haya siempre... resistencia. Perdón, ¿Cómo, Ceci? decía que a veces no hay resistencia, pero la expectativa es como que una esencia que siempre está presente en las cosas Eh, positivas y negativas. la expectativa siempre va a estar presente en las cosas. Ya el positivo o negativo sobra, Ceci. En las Tal cosas, cual. siempre va a estar en los eventos. La expectativa. Y la expectativa muchas veces está vinculada con ¿qué? Con algo que fracciona la atención. ¿Y qué es? La imaginación y la fantasía. ¿No? Fíjense cómo nuevamente aparecen elementos que fraccionan la atención dentro de lo que serían las expectativas. Que la expectativa aparezca, no pasa nada porque está vinculada con la supervivencia, está todo bien. El problema es que yo me monte sobre eso, sobre la expectativa, imaginación, fantasía, y a esa expectativa le voy a dar un gradiente, le voy a dar una intensidad, por así decirlo. Y el otro punto, me gustaría que anotaran allí, es que un problema, más allá de que sea una dificultad, que le pongamos resistencia y que haya expectativa, si nos encontramos con un problema o que hemos generado un problema, no todos los problemas son existenciales. Sin embargo, le damos una connotación tal que creemos que son existenciales, que de eso depende mi seguridad en la vida, por ejemplo, ¿eh? O mi seguridad como persona. Son muy pocas cosas los problemas, ¿eh? Y con la práctica empezamos a ver que los problemas existenciales tampoco lo son tanto, porque le quitamos valor a las cosas. ¿Por qué? Porque entendemos muchas veces qué es lo que el presente demanda. Y entendemos qué es lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Lo que no puede no ser. ¿Por qué? Porque ya está sucediendo. Eso es aceptación. Como Sí, el gato, hoy Ceci. justo hablando de lo que nos estás compartiendo, Julio, eh, yo agarro el gatito y todavía se movía, ¿no? Era acompañarlo en su final. Ay, qué Sí. pava, pero bueno, eh, Es que Ceci es una vida. ¿Por qué, Pablo? entonces en ese Es eso. momento
qué sé yo, no se me cruzaba hoy esa perra, a veces era estar ahí y tenerlo en mi mano hasta que dejara de vivir. Exactamente. ¿Mm? Mira, pues por eso, por ejemplo, los elementos que todavía te quedan por plantearse en la cultura es, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Para tratar de poner fin al sufrimiento de las personas. Entonces, bueno, esos son los elementos, digamos, que están aún pendientes en nuestra cultura. Eso se ha ido avanzando, lo mismo que el aborto. Nadie quiere hacerse un aborto. Nadie quiere hacerse un aborto. Ninguna mujer quiere hacerse un aborto. Sin embargo, hay ciertas condiciones que facilitan que eso no pueda no ser. Y saber entender eso forma parte justamente de nuestra cultura. Entonces vos fíjate, así como, fíjate vos que, volvemos, este hecho luctuoso del gatito, le contamos a Mabel y a Maya, un gatito pequeño que esta mañana falleció porque el perro de Ceci instintivamente lo mató, un gatito chiquitito recién nacido. Fíjate vos cómo ese evento genera en uno esta cuestión de, y esto lo hemos puesto en el libro, debemos trascender el concepto de humanidad compartida a lo que es existencia compartida. Y esto, Ceci, que acabas de mencionar vos, eso es existencia compartida. Y esa es la compasión expresada hacia los otros en la reducción de la huella de sufrimiento. Eso es, ni más ni menos. ¿Mm? Porque eso podría haber sido, por ejemplo, un familiar de uno o en Gaza o en un kibutz, ¿verdad? No importa de qué lado del muro esté. ¿Mm? Bueno, seguimos así entonces. Julio, Bien, Maya, ¿sí? yo tengo, bueno, no sé, una consulta, pero esto que le decía la Ceci y que hemos hablado varias veces, que las expectativas igual no pueden a veces no estar, porque es como que es medio esencial, como tú dices, parte de la supervivencia, pero eh, ¿cómo bajarle, o sea, un cambio a las expectativas? Porque a veces uno está, y a mí se me pasa que me doy cuenta que a veces estoy así. Y claro, la práctica lo que me hace es estar, a veces no puedo bajarle, pero siempre estando con un ojo o un pie en lo real, ¿no? O sea, ahí Sí, como atendiendo eso porque a la larga las expectativas se convierten en diálogo interno, ¿no? En esto quiero que sea y esto, y es lo que va si no estás alimentando. atenta, si no estás atenta, se va a convertir en delito. Cuando hacemos reprocesamiento de trauma, por ejemplo, con EMDR, que es una técnica, por ejemplo, o tocando así, que se hace para reprocesar trauma, eh, lo que se hace es que el paciente reviva un evento traumático, la muerte de un familiar, un accidente, una violación, abuso, lo que sea. Pero el hecho de que se esté haciendo esto, el sujeto puede, con una parte de su memoria, traer esos pensamientos a los cuales él le atribuye el pasado y cuenta el evento, pero al mismo tiempo, como está escuchando, una pata está puesta en el presente, mientras rememora algo que está en el pasado. Entonces, no está toda la cabeza puesta en el evento. ¿Mm? Lo mismo pasa, Maya, cuando yo hago terapia acá en el bosque. Cuando yo voy haciendo terapia acá en el bosque, la gente llora menos. ¿Por qué? Porque tiene que estar atenta a si pisa una rama, va por el camino. ¿Eh? Entonces puede reprocesar mucho mejor el trauma y conectarse no solamente con lo que quiere, con lo que trae a la consulta, sino que no se deja invadir o cejar por la emocionalidad. No se la niega, simplemente yace como un elemento propio de la condición humana, pero no es todo eso. En otros términos, ¿qué es?
estamos activando una vía abajo-arriba, estamos activando una vía arriba-abajo, donde la persona cuenta lo que ha pasado, lo simboliza, pero a su vez está atento en una vía abajo-arriba, porque tiene que saber dónde pisar. ¿Mm? Entonces, son dos vías que están actuando al mismo tiempo. Entonces, la activación de la vía abajo-arriba, mientras la persona recuerda el hecho traumático, por ejemplo, Ceci, hace que el sujeto pueda defusionarse y pueda resignificar lo que sucede. Es más libre de poder hacerlo. ¿Eh? Gracias. ¿Está más o menos la respuesta, May? Sí, sí, eso de tener un pie siempre o un ojo, digamos, en lo que está pasando para no irse de boca, ¿no? Bien. Quiero que desde Mindfulness 2.0 le pongamos esta otra mirada, si quieren ustedes. Por supuesto que lo que contamos recién de ir caminando, eso también es lo que hacemos y está puesto en el libro. Pero otro elemento, Maya, es que mientras el sujeto recuerda, lo que estamos haciendo, mire, cuando aparece la expectativa, Maya, yendo específicamente a tu pregunta, cuando aparece la expectativa, la intensidad de la expectativa, y aparece, y se nos aparece, de un modo casi parásita, lo que hacemos es quitar el foco de la atención allí. ¿Y por qué necesitamos quitar el foco de la atención? Nos rescatamos, ¿verdad? Queda claro, nos rescatamos, porque si no, Maya, lo único que va a existir, ya lo sabemos nosotros, lo único que existe en nuestras vidas es donde yo pongo el foco atencional. Si el foco atencional va a estar puesto en el gato muerto, lo único que va a existir en tu vida es el gato muerto. Si yo pongo mi foco atencional en la expectativa, lo único que va a existir en tu vida, Maya, va a ser la expectativa. Sí, es que el otro día Por eso hablaba perdón, con una amiga que me quería como vender un programa de, yo no sé, de cumple tus sueños, alguna cosa medio, medio rara que yo desde que estoy aquí ya no caigo, ¿no? Pero ella al mismo tiempo me preguntaba sobre lo que yo estaba haciendo, entonces yo le decía, pero claro, ella hablaba y decía que ese programa que ella hizo con un mexicano le cambió la vida, entonces me invitaba a una masterclass, alguna cosa. Y que ella tuvo un problema muy serio económico, pero que ella pudo despegar gracias a este programa y que le cambió la vida porque ella se mentalizó de que eso iba a suceder y eso sucedió. Entonces yo en cambio le hablaba de mindfulness, que era un poco el tema de cuidar las expectativas, y apenas dije expectativas, me dijo, no, cuidar las expectativas, no, eso es lo único que tienes, eso es a lo único que tú tienes que apuntar, porque si tú pones ahí como que no la atención, pero dijo, si estás con eso presente ahí, eso se va a cumplir. Entonces yo la vi como ya en otra onda muy así, y fue como que ya no quise seguir discutiendo eso, sí, porque no, o era sea, más estaba para en darle, otra. era para, es para más darle más que te apine en todo caso. Sí, sí. Sí. Entonces, eso que vos dices, Maya, está vinculado con lo que hemos hablado ya en otros momentos, por ejemplo, el libro El Secreto. ¿Eh? Estos libros de autoayuda, donde se generan ese tipo de movimientos, Ceci, Mabel, movimientos con que si yo lo decreto, esto va a realizarse, por ejemplo, por supuesto sabemos que es un pensamiento mágico, totalmente infantil. Lo que sucede es que la gente está totalmente convencida de ello, y que eso es lo adecuado. Entonces, es muy fácil engancharse en eso. Si yo decreto esto, yo decreto que hoy voy a ser feliz. ¿What? ¿Eh? Y tratan de vender eso, ¿verdad? Como un paquete de aprendizaje cognitivo-conductor, y por supuesto, es como una pirámide Ponzi. ¿Eh? Algunos se llenan de plata y después abajo, ¿viste? No queda nada. O me toco 7 veces así, y mientras estoy haciendo esto, voy pensando que esto se va a cumplir, cosas por el estilo. No 6, 7. Y con 4 dedos, no con 5. Pero sin embargo, son 5 dedos los que yo llevo. Todas esas cosas, mientras más complejo es el ritual o más asqueroso el medicamento, más tiene que funcionar. Así es como funciona la mente del ser humano.
Entonces, volviendo a lo tuyo, Maya, y recordamos esto, que yo conozco las cosas porque tomo conciencia de ello, pero lo único que va a existir en mi vida es donde yo ponga el foco de atención. Si el foco atención va a estar puesto en el error que yo cometí un día porque dejé la puertita abierta, lo único que va a existir en tu vida es así, va a ser eso. Como la bombacha rosa, ¿te acuerdas? Siempre, Siempre. siempre me acuerdo. Entonces, la bombacha rosa y el gatito es más o menos lo mismo. ¿Mm? Cuando quitas el foco, es una cosa más que pasó en tu vida, nada más. Como los padrinos, Ale. Está bien también darles su tiempo de elaboración, ¿no? Como eh, no rescatarnos enseguida, porque capaz que es negar que no estamos bien y que en este momento es un momento eh, que hay que trascender, porque también pasa que cuando queremos salir de ahí va a volver millones de veces porque nosotros lo estamos negando. A veces Por eso, rescatarlo y negarlo, hay un hilo delgado ahí, ¿no? Que a veces es no sabes que, si te es estás que, negando o lo estás rescatando. es que rescatarte no es negarlo, Ceci. Rescatarte es soltar. Ojo, rescatarte es soltar. Tal cual. Rescatarse es soltar. Si vos te quedas con eso, te quedas con el aprendizaje, bien, entonces yo me quedo con este aprendizaje y bueno, ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ahora, que el foco atencional vuelva allí no es asunto tuyo. Tu asunto tampoco es si empieza el diálogo interno, tampoco es. Tu asunto es rescatarte cuando te estés dando cuenta que vas ahí. No busques quedarte en el diálogo interno, porque el diálogo interno, Ceci, salvo, qué sé yo, estoy por hacer una operación inmobiliaria, tengo que hacer esto, lo otro, tengo que ir al escribano, mientras tengo que llevar a mi mamá al hospital, tengo que pasar por la casa de mi hermana. O sea, el diálogo interno funciona ahí, está bárbaro porque hace la supervivencia. Pero apenas utilizamos el diálogo interno, tenemos que rescatarnos así. Porque si no, por defecto, cuando se active el diálogo interno más de carácter afectivo, es un mecanismo mal adaptativo. Perfecto. Y a nosotros que nos encanta sentirnos culpables de algo, ojo vos, que te conozco, ojo. ¿Mm? Procesar el duelo, perfecto. Me siento triste, perfecto. Recordar el gatito, perfecto. Pero no quedarte ahí. No te enojes porque vuelva la imagen. No te enojes porque aparece el diálogo interno. Pero apenas esté, rescátate. Ya lo que has aprendido va a ir macerando y va a dar frutos. ¿Mm? Bárbaro. Lo que sucede con el diálogo interno, Ceci, es que cuando se instala, separa abruptamente mapa del territorio. Y cuando eso sucede, Ceci, te empiezas a juzgar con lo que sabes ahora No de funciona el mapa. aquello, claro, cómo fui capaz de dejar abierta la puerta. Entonces, claro, te estás juzgando con el diario del lunes, así cualquiera, Gardel. Y empezás, como decía, hace la Lili, a darte así con el silicio, ¿viste? Son mecanismos, miren, tan sutiles que es fácil uno caer, ¿saben? Es fácil caer. No se trata nunca de no caer. No se trata nunca de que no haya el diálogo interno. Pero debemos saber, más si es de carácter aflictivo, rescatarnos automáticamente. ¿Mm? Porque si no, es mal adaptativo, Ceci, ¿sabes? ¿No? ¿Y por Perfecto. qué es mal adaptativo? Porque aparece la culpa. No hay aprendizaje, hay culpa. Y yo necesito que te rescates para que haya aprendizaje. Vos necesitas, ¿no? Es como cuando ¿Vamos? hablamos del sufrimiento hábil y no hábil. Exactamente, Tal cual. Ceci. Tal cual, tal cual. Eso.
que cuando vos te rescatas, Ceci, no significa que no vayas a estar triste, pero va a ser una tristeza hábil. Bien, entonces el diálogo interno sirve. ¿Es un mecanismo adaptativo? Sí, perfecto. Pero si se transforma en algo de carácter parásito y no avanzo y me empantano y aparece la culpa, no la responsabilidad, que es una cosa distinta, se transforma algo que está diseñado para ser hábil en algo no hábil. Por eso es mal adaptativo. ¿Mm? Bueno, ¿seguimos así? Sí. Dice, en la vida. En la vida de los seres humanos buscamos afanosamente el modo de tener territorio, posesiones, riqueza, hasta estatus, palabras, influencias, inmortalidad, expectativa, seguridad, afecto y éxito. En el modo poder, dominio sobre las personas y cosas, control. En el modo hacer, relacionado con las actividades que nos dejan exhaustos y con la sensación de que siempre faltan cosas por hacer. No estamos conscientes del todo, presentes, al momento de realizar los actos cotidianos. No hacer lo que no deseamos, resistencia. El modo ser, aquí se debe perfectamente, aquí se sabe perfectamente que es el ser no aplica, es el siendo, por lo que florecimiento y el fluir van de la mano. Se relaciona con conciencia 2, conciencia 3 y mente serena. Poco atencional, estable y muy estable. De este modo se puede pasar de hacer, tener y poder sin ningún problema. Se lo habita y apenas finalizada la tarea pasar al modo ver, al modo siendo, perdón. Ver página 130. Desde Mindfulness 2.0 sugerimos la construcción de una quinta esfera, modo trascendencia. Sabemos que la sustancia madre, absoluto, no puede modificarse en un todo, dado que a causa de sí, casualidad inmanente, lo que sí No, podemos... Ceci, Ceci, léelo de vuelta y no pienses mientras lees. Modo trascendencia. Sabemos que la sustancia madre, absoluto, o conciencia madre, no puede modificarse en un todo, dado que es a causa de sí, causalidad inmanente. Lo que sí podemos modificar es cómo ésta se manifiesta y actualiza en cada instante, mediante el ejercicio del libre albedrío, casualidad contingente. Podemos decidir de hacer el bien y al menos el menor mal posible. C3. También podemos decidir otros caminos menos virtuosos, nivel C1 o C2. Esto significa que las consecuencias de nuestros actos no sobrevivirán. Estas consecuencias o afectos continuarán sucediéndonos más allá de nuestra naturaleza y finitud. Por lo tanto, Mindfulness 2.0, el sentido de la trascendencia, tiene la base del principio de no maleficencia, el principio de la beneficencia y el libre albedrío. Nuestra vida tiene finalidad a la que podemos o no dar sentido. La vida no tiene sentido, tiene finalidad. La finalidad puede o no ser un sentido de trascendencia virtuosa, no daño. El sentido de esta finalidad en Mindfulness 2.0 es reducir la huella del sufrimiento. Y ahí tenemos la tabla. La tabla. Muy bien, gracias, Ceci. Entonces, como leyó la Ceci en la página anterior, tenemos el modo tener, donde se ven todos los puntos, tengo esto, cosas, posesiones, riqueza. El modo poder, poder de dominio, por sobre las personas, el control. El modo hacer, relacionado con las actividades.
el modo ser, que ya sabemos que el ser no aplica, sino que es el siendo, porque está integrado en el tiempo. Cuando hablamos del siendo, estamos hablando de la intersección de las coordenadas virtuosas. Vamos, eso está más atrás, cuando lo quieran ver ustedes. El modo siendo está vinculado con la intersección de las coordenadas virtuosas, donde está el sujeto, el objeto, la relación del sujeto con el objeto, la función que tenemos con el objeto, el tiempo y el espacio. Entonces, lo que nos invita, fíjense ustedes, en la página 128, voy a leer yo, dice, por un lado tenemos, vamos a ver, dice conciencia, dice arriba C1, C2 y C3, y abajo de la conciencia tenemos mente, cómo está el foco atencional, cómo es la vía, cómo es la temporalidad, cómo es la vacuidad, el piloto automático, los actos, los modos, hacer, tener y poder, y del otro lado dice el ser, y abajo dice finalidad y trascendencia. Vamos a leerlo de a poco, a esto, pero me gustaría que después que cada uno de ustedes, ya lo hemos visto, pero siempre hace falta repasarlo un poquito. Lo voy a leer. Entonces, cuando decimos, dice conciencia, abajo dice mente. La mente, en el nivel C1, es la mente ordinaria, es densa, llena de mapas de cómo debe ser el mundo. En C2, la sigue siendo dual, pero ya es una mente intermedia. Ya aquí, ¿qué apareció? El observador, ¿verdad? Y en C3, la mente no dual es una mente serena, transparente, sin olvidar los mapas, recorre el territorio. No olvida que hay mapas, pero puede recorrer perfectamente el territorio. Vamos cuando dice foco atencional. El foco atencional en C1 es un foco atencional inestable. Hay mucho temor, dudas, está autocentrado. Esto es decir, el autocentrado es lo que decíamos, es el delirio básico del ser humano. ¿Qué significa? Que todo me pasa a mí. Yo soy el pupo del mundo. El único que comete errores de dejar la puerta abierta y que el perro le coma la gata es solamente vos lo hiciste. ¿No? Entonces, por eso sí hay que tener mucho cuidado con el diálogo interno, ¿sabes? El foco atencional en C2, ya sabemos, es dual. El foco atencional es estable, un poco más. Hay mayor confianza, descentramiento y aparece lo que se llama metacognición. Soy capaz de pensar sobre mi pensamiento, soy capaz de reflexionar sobre lo que estoy yo reflexionando. Eso se llama metacognición, Ceci. Y en C3, lo no dual, el foco atencional es muy estable, mucha mayor confianza, más allá de la dicotomía centrado-descentrado, ya que esté centrado o descentrado no es asunto tuyo. Simplemente tienes el foco atencional atendiendo lo que el presente demanda. Vamos a la vía. En C1 es una vía arriba-abajo. En C2, vía abajo-arriba, por momentos cada vez más frecuentes, porque así se desarrolla el observador. Y en C3, la vía que predomina es la vía abajo-arriba. La temporalidad. ¿Qué pasa con el tiempo y los niveles de conciencia? En C1, la temporalidad se percibe lo temporal como pasado, futuro, presente, termodinámico. Allí aparecen los parches felicitarios. Bien digo, parches felicitarios. Ese FOD significa felicidad ordinaria. Esos son los parches felicitarios. Felicidad ordinaria, o que vos has visto en la Facu Lili, es el famoso Carpe Diem Maya. El Carpe Diem tiene que ver con la felicidad ordinaria. Y les cuento que el Carpe Diem es un veneno, ¿saben? Más allá de la película de Robin Williams, en La Sociedad de los Poetas Muertos. El Carpe Diem es que yo no tengo noción de lo que se llama temporalidad. ¿Qué significa temporalidad, Ceci? No tengo preferencias temporales.
Entonces, en la felicidad ordinaria, lo que busco yo es satisfacerme. ¿eh? Satisfacerme. Tenés 10 años, 11 años, ¿querés tomar vino? Toma. ¿Querés a los 13 quedarte a dormir en la casa de tu novio? Quédate. Carpe diem. ¿No tenemos guita? Vayamos al carnicero de la esquina, que nos anote la libretita, que nos comamos un asadazo de $200. Carpe diem. Eso es muy común en las clases sociales que son bajas, ¿eh? Tienen la predominancia fundamentalmente del carpe diem. En las clases sociales medias y las clases sociales altas, fundamentalmente, bien, por supuesto, criada la gente, tienen una preferencia temporal distinta. Que a los 11 años vas a tomar vino, no solamente que no va a tomar vino, sino que se va allá, trae el celular para acá y está penado una semana. Que a los 13 años querés quedarte en la casa de tu novio, no sale usted. Y no sale, ¿sabe por qué? Porque yo soy grande y sé lo que usted necesita. Se calla la boca y se va y está castigada. Eso se llaman preferencias temporales. ¿Mm? Eso se ve en algunos estudios que se hacen, por ejemplo, a un chiquito que le ofreces un caramelo. ¿Mm? Pero le decís, te voy a dar, si querés un caramelo, te lo doy ahora. Pero si vos quieres que te lo dé la semana que viene, te voy a dar 10. Eso se llama preferencia temporal. ¿Mm? Entonces, las clases sociales más altas tienden a reprimir justamente el consumo y el carpe diem, generalmente. ¿Mm? Por eso, cuando aparece un estado de carácter macrosómico gigante, la gente, cuando aparece que en lo que es el welfare state, el estado de bienestar, que tiene menos de 120 años, ¿qué le dice el Estado a la gente? No hace falta que ahorres más, yo me encargo de tu jubilación. Lo que pasa es que después de la jubilación son 45, $50. No hace falta que te eduques, no hace falta que vos estudies. Total, yo voy a hacer que pases de grado año tras año y vas a terminar el secundario sin saber ni leer ni escribir. ¿Mm? Es más, los docentes tienen penado hacer que los chicos se queden de algo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, no hay ahorro, no hay trabajo duro, no se vive por debajo de las posibilidades. Esas son las preferencias temporales. Entonces, la temporalidad en C2, la percepción temporal del pasado, futuro y del presente termodinámico siguen estando, aunque el presente cognitivo aparece y se afianza con la práctica. En C3, lo no dual, la temporalidad, es una percepción de atemporalidad. Aparece la felicidad 2.0, una felicidad vinculada ¿con qué? Con la reducción de la huella de sufrimiento. Y hay, por supuesto, preferencias temporales. Y es una felicidad sustentable y circular. Por eso el segundo título del libro es Hacia una felicidad sustentable y circular. ¿Qué pasa con la vacuidad? La vacuidad en C1 es una vacuidad tipo 1, no se es del todo consciente generalmente en este estado. En C2 aparece la vacuidad tipo 1, ya hemos visto nosotros, aparece ese observador que da cuenta de la vacuidad y da cuenta de los productos del cuerpo, de la mente y del cuerpo-mente. Se es más consciente y se puede acceder a ella con mayor facilidad. Es el espacio que hay entre pensamientos, emociones, sensaciones y percepciones. Es la primera vez que encontramos que hay una disrupción de la dialéctica interna. Encontramos que hay baches, que hay espacios en blanco entre pensamiento y pensamiento. O por lo menos somos conscientes. Y la vacuidad tipo 3, en el nivel de conciencia 3, la vacuidad tipo 1 y 2 están ambas presentes y se es consciente de ambas, surgen espontáneamente. Ya no es asunto del practicante que estén o no estén, simplemente se las habita. La vacuidad tipo 1 ya sabemos que es el espacio en blanco que hay entre pensamiento y pensamiento. ¿Y la vacuidad 2 cuál es? Pregunta el grupo. La que tiene que ver con la interdependencia. La que tiene que ver con el interser. Exactamente. Significa en sánscrito, es que se llama sunya. Sunya.
¿eh? Significa que yo, a pesar de que me manifiesto como persona y hablamos, qué sé yo, está la Ceci, la Maya, la Mabel, la Lili, aparezco como persona, en realidad sé que soy interdependiente con otros elementos. Por eso se dice que el sujeto está vacío de algo que sea independiente. Por eso está lleno de, ¿qué? Interdependencia. ¿Queda? El sujeto realiza el principio de interdependencia. ¿Estamos hasta aquí? ¿Podemos seguir? ¿Ceci? ¿Te congelaste? Sí, sí, estamos hasta acá. Estaba Ah, viendo. háganme con el dedito así, si no... ¿Me ibas a preguntar algo, Ceci? No, no, estaba escuchando lo del interser y la interdependencia, lo importante que es para aplicarlo en todos sentidos de la vida. Exactamente. Sí, eso. ¿No? Ceci, ¿y cuándo va a morir el gatito en tu vida? Cuando ya me muere. El mes sobra, ¿eh? Sí. Bueno, vamos entonces con piloto automático, ¿les parece? ¿Mm? Piloto automático en C1. Piloto automático no consciente es órbito frontal en el diálogo con la amígdala vía arriba-abajo. En C2, el piloto automático de C1, de que empezamos a ser conscientes, hay un sutil y esporádico activación del piloto automático no virtuoso vinculado con la corteza temporoparietal. Y en C3, el piloto automático, somos conscientes de un piloto automático no tóxico, hábil, posiblemente parietotemporal. ¿Mm? Es otro, no es el piloto automático que estamos utilizando habitualmente. Vamos a los actos. En C1, los actos son hábiles y no hábiles, ambos teñidos generalmente de emociones afectivas. Los no hábiles a un alto costo afectivo y son poco eficientes. Sí, yo quiero hacer el bien, pero lo hago muchas veces a costa de mi propia salud. ¿Mm? No está todavía, Ceci, el concepto de autocompasión. A ver si te suena. No te inmoles. Nadie te va a hacer una estatua. ¿Mm? Ni la van a poner en la puerta de grido. Aquí ya hace Ceci. No te van a hacer eso. Hay que cuidarse. En C2, los actos comienzan a ser más hábiles. Hay menos aflicción. En C3, los actos son hábiles y no hay aflicción. ¿Mm? Eso es importante. Si nos quedamos con el diálogo interno, Ceci, aparece la aflicción. Los modos: hacer, tener, poder. Vamos a leerlo hasta ahí. En C1, los modos hacer, tener y poder, dice así. En C1, los modos hacer, tener y poder son con mucho esfuerzo y voluntad, vinculados al ego, a la ignorancia, al apego, a la aversión. Y si hay esfuerzo y voluntad, Ceci, por ende, la atención va a estar fraccionada. De ahí al olvido de la puerta, estás un paso. Se fracciona la atención. En C2, el modo hacer, tener y poder se desarrolla en C2 con menor intensidad de esfuerzo y voluntad que en el estadio anterior, C1. Aparece el observador y la toma de conciencia en las operaciones. Y en C3, sin esfuerzo autopercibido. No hay quien haga o se dirija al hacer, tener o poder. Estos, el hacer, tener y poder, se encarnan y nuestro ser es agente del presente para que el presente se realice a través.
Lo hemos visto un montón de veces a esto, pero bueno, no viene mal releerlo. Y vamos del otro lado, a la página 130. Dice así, el punto dice ser. El ser, en C1, en la mente ordinaria, foco atencional poco estable, el ser en C1, sin entrenamiento, este modo es muy poco desarrollado. En ciertas ocasiones el modo ser se manifiesta, por ejemplo, cuando experimentamos asombro, sorpresa, humor y el desarrollo de las habilidades innatas. Es apenas un residuo poco habitual y esporádico. Y esto le pongo una nota al pie para ustedes. Habitualmente el modo ser es confundido con el modo tener podría ser. ¿Mm? Sobre todo en los varones. En los varones, el modo ser es confundido con el modo poder. Y en las mujeres, es confundido con el modo hacer. ¿Mm? Bueno, vamos al último punto, dice final. Perdón. Una preguntita, Sí, sí, puede ser que uno confunde este ser porque hago. Es como que voy a por decir, supuesto. soy lo que hago, y ahí es donde, y si no hago, Claro, ¿qué pasa conmigo? No estoy siendo porque no estoy haciendo. exactamente. Entonces te sentís que te estás traicionando. El ser, el siendo, está mucho más allá del tener, del poder y del hacer. Es más, el ser sobra, porque lo más importante en esto va a ser el modo trascendencia, como lo vamos a ver luego. ¿Mm? Cuando estamos en C3, C, uno se trasciende el modo tener, poder, hacer y ser. Porque no hay un agente, eso es lo importante. No hay agente que realice la acción. ¿Por qué? Porque es el presente la que lo hace, no es asunto nuestro. ¿Sí? Bien, entonces, decíamos, el modo ser en C2 ahora, modo ser en C2, él está más desarrollado que en el nivel anterior. Se es consciente de su aparición y se vislumbra gracias a la práctica de ciertos mecanismos antes no conscientes que favorecían su ocurrencia. Comienza la práctica del autorrescate, el rescatarlo. ¿Por qué? Porque ha aparecido, ¿qué cosa? Un observador. Así. El ser en C3, el ser en C3, en la última columnita, no hay sentido de agencia ni identificación alguna con el ego, yo o personaje. Se realiza el principio de ayoidad como resultado de la sumatoria de impermanencia, interpenetración e interser. Acuérdense ustedes que la ayoidad es el resultado de la sumatoria del principio de interser, interpenetración y de impermanencia. ¿Pulgar arriba? ¿Hidalgo? Ok. Y vamos por último a lo que se llama finalidad y trascendencia. En C1, chicos, puede haber sentido de trascendencia en C1 con un alto costo afectivo, vinculado al esfuerzo, la culpa, la voluntad y la vergüenza. ¿Estamos así? ¿Mm? Poné ahí, bombacha rosa, gato. Pero ponelo, pues no te olvides. Entonces, en C2, la finalidad y trascendencia. Se es consciente de la posibilidad de ejercer el libre albedrío. Les recuerdo a todas que el libre albedrío va a estar vinculado si, solo si, la atención esté restituida y no fraccionada. No hay libertad sin atención
pleno. No hay libre albedrío sin la atención, sin que la atención esté indemne. Se monitorea el proceso para la concreción, porque el observador monitorea eso, ¿verdad? Se presentan vestigios de esfuerzo autocentrado. ¿Me doy cuenta? Allí está el mindfulness instrumental, es el límite del mindfulness instrumental y de las psicoterapias. Es importante aquí el principio de no maleficencia, en sus dos vertientes, externa compasión e interna autocompasión. Pulgar arriba hasta acá. Vamos a la última entonces, la más clarita, dice, finalidad y trascendencia en C3. Sucede como residuo virtuoso y hábil de la práctica. Nunca es buscada. Sucede como residuo virtuoso y hábil de la práctica. Ya no se erige no dañar. El no daño surge como consecuencia no buscada de la práctica y se afianza la felicidad 2.0 o felicidad sustentable y circular. ¿Estamos? Bueno, abrimos entonces el micrófono, si quiere alguien intervenir, hacer un comentario. Es un buen repaso el que hemos hecho, ¿eh? Parece cosas que las tenemos en clara, las tienen en clara, por supuesto, pero uno debe volver allí una y otra vez. ¿Por qué? Ceci, porque el ego va a tender a formarse, porque se olvida de la impermanencia, del interser y de la interpenetración. ¿Por qué se olvida? Porque está vinculado con la supervivencia. ¿Mm? Por eso hay que estar, por eso dicen, el precio, los liberales dicen que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. El precio del libre albedrío, que sabemos que es la atención, el precio del libre albedrío es la eterna restitución ad íntegro, una y otra vez que no esté fraccionada, una y otra vez que no esté fraccionada. Constantemente, esa es la única práctica que hay. Y solamente lo hacemos una sola vez, en cada vez que podamos nosotros darnos cuenta, sabiendo que el foco atencional va a tener apetencias hacia distintos estímulos, pero no es asunto nuestro asunto es dar cuenta de eso y volver. ¿Ale? No, abrí, pero no era para preguntar Ok. nada. Sí. Bien. ¿Maya? No, nada, es todo claro, bueno, pero para ir refrescando cosas como tú dices que ya hemos visto, pero que en el día a día y muchas veces con todo lo que pasamos como que nos olvidamos, ¿no? Es como que el tema de la atención, la otra vez escuchaba, está muy ligado con la memoria, en el sentido de que nos olvidamos atender el presente, ¿no? Entonces, el trabajo, no la memoria de estar recordando cosas, sino de que a cada rato nos olvidamos que el foco tiene que estar en lo que hay que atender, ¿no? Entonces, es estar ahí rescatándonos ¿Y todo el tiempo. sabes por qué nos olvidamos? Porque no es importante tener el foco constante. Por eso, Amaya, por eso nos olvidamos. Porque así funcionamos. Pretender tener el foco constantemente es una patología de los meditantes. Sí. No caigas en la trampa, Hidalgo, ¿no? Sí, sí, Viste igual que es se sutil. va, sí, igual es como que se va formando ese piloto automático virtuoso, ¿no? En donde ya no es que necesitas estar así pendiente, sino que son esas conexiones neuronales que están siendo reforzadas y después andan solas, sabiendo que uno igual va por otros caminos, pero que regresas también.
eso, eso. Bueno, muy bien. ¿Mabel? Eh, bueno, sí, tarde por la cuestión de que no podía entrar, pero sí me ha resultado eh, realmente valioso el análisis del cuadro, porque a partir de la experiencia que contaba Ceci, eh, digamos, el punto inicial de ese conocimiento se ha vuelto más ancho. Eso fue la percepción, ¿no? Y de comprensión mucho más ubicada en la experiencia de los conceptos. Es como que uno relaciona, he ido relacionando los conceptos con los hechos que uno va viviendo. Viendo, bueno, acá pasa esto, acá pasó aquello. Eso es lo que he podido discernir en esta hora, en este rato que hemos estado estudiando. Ha sido muy rico. Ok, muy bien. ¿Ceci? Les agradezco a todos por escucharme y por ser parte. Y perfecto, creo que hay una diferencia muy grande cuando uno eh, estudia, puede aconsejar, a cuando le pasa en carne propia las cosas. Y ahí Sí, es donde es está así. el gran desafío, a ver qué hacemos con lo que nos pasa. Tal cual. ¿Con Gracias. lo que ¿Nos pasa o pasa? Con lo que pasa. ¿Lili? No, cuando esto del modo hacer y ser, me acordé de un amigo nuestro que se jubiló y esto de no saber que ese hacer era su ser y entran como, viste, en un vacío y en una cosa maníaca de ir probando un montón de cosas para llenar esos espacios. Nada, eso, nada más. Y se compran motos, esas cosas así. Sí, viste. Tal cual. Bueno, eso. Ale, ¿algún comentario? Bueno, quizá está ocupada porque los jueves tiene reunión. Bueno, les mando un cordial saludo a todos. Nos vemos el lunes. ¿eh? Gracias por estar allí. Gracias. Chao, gracias.